¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches a los televidentes. Y hoy, como hacías en la presentación, decía fundamentalmente cuál es la realidad industrial de Río Cuarto, el Gran Río Cuarto, y para ello hemos invitado a Marisa Ceruti, quien es presidenta de ADIAR, la Asociación de Industrias de la Alimentación del Río Cuarto, y directora del Pro Córdoba, empresaria de nuestra ciudad. Y también hemos invitado al presidente de FADA y gerente general de Bioeléctrica y socio de Bio4, Germán Di Vela. Buenas noches y muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes por distraerse de sus actividades y vamos a aprovechar desde un comienzo felicitarla a Marisa, que Marisa está estrenando título de alguna manera. Hace muy poquito sí. Ha sido electa presidenta de ADIAR. Bueno, muchas veces se analizan indicadores a nivel nacional que nada tienen que ver con los indicadores a nivel local o regional. Suelen ser que las políticas macroeconómicas por ahí tienen más impacto según la región donde se desarrolla la actividad algún sector u otro. En este caso estamos hablando de dos sectores que son importantes en nuestra ciudad y sabemos que a nivel nacional los indicadores dan que la actividad industrial viene decayendo desde hace 1 año y medio y está difícil revertirlo. ¿Eso se siente en nuestra ciudad con la misma intensidad? ¿Quieres empezar, Marisa, como dama? Sí, yo creo que sí se siente. Mira, un dato que te puede marcar un poco la realidad es que todas las cadenas de supermercado del año pasado cerraron con los números en rojo. Por lo tanto, la caída del consumo afecta indudablemente al menos al sector alimenticio, ¿no? O sea, al menos el sector que a uno le toca, pero según el último estudio de la UIA, también ha caído en el primer bimestre del 2017 automotor, aluminio, papel. O sea, hay una caída que evidentemente es general, o sea, no es solamente en el sector alimenticio, sino que, pero a nivel local, nosotros no registramos ese número, que hablamos de un 10% a nivel nacional aproximadamente. Yo creo que acá está bastante sostenido, no es tanto, no estamos en ese porcentaje, pero no porque no haya caído, sino porque por ahí las industrias locales han hecho, o sea, se debe a acciones particulares de cada empresa, ¿no? Apertura de nuevas zonas. Sí vemos que en los clientes de años ha caído, o sea, la venta sí disminuye. ¿Tu perspectiva, Germán? Sí, yo lo que veo que hay una gran reticencia a lo que es consumo, ¿no? O sea, lo que es consumo está directamente relacionado a una caída. En nuestro caso, lo que es bioenergías o biocombustibles, si bien el consumo por autos o por consumo de naftas pudo haber caído, el crecimiento de inercia que tiene el parque automotor hace que los cortes no disminuyan. Sí vemos un embate del Estado para bajar los costos y que bajemos el alcohol o renegociar el precio del alcohol, lo que es energías, buscar energías lo más baratas posibles, que no siempre es la solución a tener producciones lo más baratas posibles. En realidad lo que debemos lograr es que la gente tenga un poder adquisitivo lo suficiente para que todo haya un margen hacia atrás, si no es como que el mercado empieza a ir hacia atrás de manera indefectible. Esta es región agrícola-ganadera que muchas veces está mejor que en otras zonas industriales. ¿Por eso puede ser que la caída de la industria en Río Cuarto, por lo menos del rubro de la alimentación, sea menor? Que la crisis se siente menos, diríamos. Sí, posiblemente sea el punto estratégico en que se encuentra asentada la ciudad, pero yo creo que la baja de consumo es a nivel país, o sea, no se limita a Buenos Aires, ni a Córdoba, ni a Río Cuarto, es general. Y desde lo particular, ¿cómo lo viven en cada empresa a este momento económico? Nosotros intentando ajustar costos, sin ajustar obviamente mano de obra, porque es sumar más al descalabro. Entonces la idea, y me parece que todos están intentando hacer lo mismo, en mantener los puestos de trabajo y bajar los costos en lo que pueda ser competitivo. Lo que pasa es que también es muy difícil bajar costos con rutas como las que tenemos, con flete con los que hay. El sistema argentino es muy caro, se debería bajar un montón de los costos. El costo argentino nos deja fuera de competición. Hoy había proveedores de Italia y de Francia que me decían, a nosotros nos sale lo mismo traerles a ustedes acá las autopartes para realizar todas las plantas que ustedes las hagan acá, y es muy cierto. O sea, hoy nos sigue conviniendo traer materiales extranjeros que hacerlos producir en Argentina.
Y eso lo tenemos que revertir en el menor plazo posible, si queremos hacer un desarrollo nacional, ¿no? Usted, Marisa, desde la alimentación. No, mira, yo creo que todas las empresas, sí, o sea, lo mismo, todos están tratando de mantener los puestos de trabajo, pero nadie o sea, crecimiento en lo que es mano de obra, puestos nuevos de trabajo no se han creado en el último año. Y la suba esta de la tasa de interés, que es uno de los principales efectos, o si se quiere, determinantes de la inversión, ¿no es cierto?, directo. ¿Ustedes en cada una de las actividades también lo sienten? O sea, ¿es un problema en estos momentos el financiamiento de la actividad? Sí, nosotros acceder a financiamiento barato y a largo plazo es muy difícil. Y por otro lado, conseguir inversores que quieran desarrollar tareas o emprendimientos a largo plazo, también, porque la opción de una tasa de interés mucho más apetecible que poner riesgo el capital, como dirían, los capitales son cobardes y van al lugar donde mayor rentabilidad y en el menor tiempo posible tengan, con el menor riesgo. Entonces, cuando uno presenta un proyecto como pueden ser las energías a 20 años, contrato de 20 años, con plazos de financiación de 7 años como muy largos, la verdad que es muy difícil con estas tasas. Y en el caso de usted, Marisa, ¿hay capacidad ociosa? Sí, hay ¿Cómo capacidad está? ociosa. ¿Tienen capacidad Sí, ociosa? hay Que el tema no es un tema de inversión, sino un tema de venta. ociosa, por eso creo que, o sea, hay que trabajar mucho con el tema de si se puede llegar a exportar, o sea, hay que detectar empresas que tengan potencial exportable y realmente no tanto cuidar que uno entre de afuera, sino que podamos nosotros, o sea, que nosotros podamos poner mano de obra a la materia prima y poderla sacar o sea, que la balanza comercial se equilibre en ese sentido, o sea, no poner el foco en que no entre de afuera, que es lo que vos decís, Germán. Totalmente. Sino tratar de nosotros aprender a sacar, o sea, que el granero, tenemos que dejar de ser el granero del mundo y pasar a ser un productor de alimento terminado. Pero por el famoso costo argentino que hacía referencia Germán, ¿se puede? ¿Las empresas están en condiciones competitivamente para exportar? Pero creo que el gobierno tiene que trabajar en eso, tiene que ayudar a las empresas locales y lograr que podamos ser competitivos a nivel mundial. Para colmo, hoy tenemos un dólar que no ayuda. Entonces, pero si el el dólar panorama aumenta, hoy... aumenta también por la inflación, por la inercia de los precios internos y se cae también el consumo local. Digamos, hay un efecto... Sí, no es un trabajo fácil, menos o sea, con una mochila de tantos años, ¿no? O sea, creo que no va a ser, en el corto plazo, no sé si vamos a ver resultados muy positivos. Lo que sí es cierto y lo que dice Marisa es que este país hay que pensarlo en grande. O sea, o lo pensamos en grande o no lo vamos a sacar nunca. Acá hay que pensar todo en grande, que Marisa llegue a los mercados internacionales con su producto, esto que se habla tanto del supermercado del mundo, bueno, definámoslo, ¿qué es el supermercado del mundo? ¿De qué forma vamos a llegar? ¿Cuáles son los mercados? ¿Quiénes está abriéndolos? ¿Qué financiación hay para llegar a esos mercados? Entonces, con un gobierno direccionado, con una agroindustria, un ministerio de agroindustria direccionado en eso, tal vez pueda haber eso, pero vos decías... ¿Qué influencia tiene hoy acá en Río Cuarto? Y tal vez no es tanta porque nos falta desarrollar industria. Río Cuarto debería ser un polo industrial por preferencia porque estamos lejos de los puertos, porque tenemos que manufacturar, porque es mucho mejor llevar los productos elaborados de Marisa hasta Puerto que estar trasladando la vaca. Entonces me parece que podemos hacer un montón, pero en la Argentina hay que pensarla en grande y en grande una vez por todas. No podemos seguir haciendo pequeños parches. Tal vez hay que tomarse el tiempo para pensarlo y debería haber... A mí siempre me da la idea de que debería haber 5, 6 o 10 o 15 tipos grandes pensadores de la Argentina olvidándose de la coyuntura. Porque si vos te dedicás a la coyuntura difícilmente puedas mirar a largo plazo. Entonces, tal vez debería haber gente pensando en cómo nos insertamos en el mercado internacional, de qué forma desarrollamos, cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestras fortalezas para desarrollar y habrá cosas que no debamos hacer. Habrá cosas que no debamos hacer como Argentina. También hay que tener muy en cuenta y pedirle al gobierno nacional que Río Cuarto está muy bien ubicado estratégicamente, pero necesitamos que desarrollen rutas. No podemos tener la ruta que tenemos de acá a Villa María.
Ahora hace falta gente que piense eso. Yo creo que no hace falta pensarlo más. O sea, calculo que hace más o menos unos 40 años que venimos escuchando bueno, no, pero mira, o sea, a nosotros para que Río Cuarto realmente, pensado en 5 o 6 años, tenga un desarrollo y pueda ser competitivo en los fletes, necesitamos la ruta, o sea, una autovía mínimamente para unirnos con la de Rosario y una Villa Mercedes que nos una al Chile. O sea, nosotros, Chile es el puerto de salida al mundo más. O sea, no sé, tienen convenio con la mayoría de los países del mundo y no tienen que exportar los tipos. O sea, vienen a buscar acá qué podemos llevar. Pero bueno, con esta ruta... Bueno, pero esto fue anuncio del Gobierno Nacional en campaña, de la provincia también. Schiaretti anunció la creación de una agencia de innovación en Río Cuarto, que se está esperando. También el intendente Llamosas, la gestión municipal está, o por lo menos pregona, transformarla industrialmente, pero... Los otros gobiernos también dijeron lo mismo y acá estamos, digamos, con el mismo discurso. Yo lo que veo, me parece que hoy, si vos vas al gobierno municipal, hay una interacción con el empresario. Se está empezando a conocer que el empresariado no busca exclusivamente la renta. De hecho, vos lo ves, Marisa, no sé, tiene un montón de empleados, nosotros tenemos un montón de empleados. No es que hoy se busca exclusivamente la maximización de la renta. Y hay una interacción, vos hoy hablabas de 2030, hay una interacción y una necesidad del empresariado de desarrollar los pueblos donde vivimos y todo el mundo está desesperado por eso. Entonces me parece que a nivel municipal hay hoy una interacción que obviamente falta plasmar, pero la plasmás haciendo grandes cosas y yendo a buscar la plata. No hay mucho más para inventar. Sí, me parece que pasa un poco más por las políticas. Es decisión política, yo creo que es decisión política. Y que las empresas necesitan financiamiento para producir más y produciendo más van a ser más competitivas, van a poder sacar. Por ahí es cierto lo de las rutas, pero tener rutas buenas hoy no creo que te aumentarían las ventas, digamos. No, pero te bajan los costos, te agilizan los fletes, o sea, hay cuestiones que son mínimas cosas, pero hace al resultado en el total, ¿no? No es solamente tocando el tipo de cambio. No, fíjate que, por ejemplo, yo creo que, o sea, algo que cuando decimos decisión política, en los vuelos a Buenos Aires, Río Cuarto estaba excluido o sea, una locura que no, si teníamos el aeropuerto, ¿qué fue? O sea, ¿cuánto invirtieron para traer los vuelos? ¿Cuánto era cuestión de inversión o era cuestión de decisión? Sí, sí, sí. Así es. Y hay inversiones, diríamos, hay interés de los empresarios en invertir en nuestra región, los propios empresarios de Río Cuarto. El emprendedor siempre tiene ganas el bueno, tema es traer ejemplo, grandes digamos, inversiones, ¿no? El problema son las grandes inversiones. El emprendedor lo hace contra todo, contra cualquier pronóstico. Creo que uno cuando le nace, ¿no? Pero el problema es que acá necesitamos inversión, o sea, necesitamos otro tipo de inversión. Ahora, en estos momentos, porque hace muchos años, decíamos recién, se reflexiona no solamente sobre Río Cuarto, sino por la agroindustrialización del país. Y no existe una política agroindustrial, siempre se habla de las pymes, y ustedes ven que siempre se habla, pero nunca o muy pocas veces se pueden llegar a plasmar políticas para desarrollar el sector, ¿no? ¿Lo respondemos después de la pausa, puede ser? Bien, marcamos la primera pausa comercial, ya regresamos. Muy bien, en este bloque hemos sumado a Gustavo Perlo, quien es el presidente de la Asociación Civil del Parque Industrial. ¿Qué tal, cómo le va? Muy buenas noches. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hugo? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por invitar. Bueno, gracias porque así llegaste, digamos, a la corrida como es la vida del empresario. Sí, ¿no? Más o menos, sí. Tengo que hacer un poco de todo. Está bien. Habíamos quedado con una pregunta pendiente a quienes nos visitaron desde un comienzo, con respecto a la política agroindustrial, que forma parte de toda la propuesta de los distintos gobiernos, de los distintos aspirantes al gobierno, y en realidad son políticas que siempre se nombran, pero se han echado mano pocas veces, Germán. Sí, yo lo que creo, mira, a mí me toca bastante interactuar con el Ministerio de Agroindustria de la Nación, y me parece que siempre estamos en las pequeñas cosas. No digo porque las pymes, y siempre se define a las pymes como que generan muchos puestos de trabajo, pero me parece que no estamos aprovechando que el sector agropecuario puede crecer mucho más rápido si le damos las condiciones, o sea, y los direccionamos. Desde mi punto de vista siempre falta direccionamiento, ¿sí? ¿Cómo lo direccionás? Y vos le das créditos blandos de acuerdo a lo que vos querés desarrollar como estrategia de país. Si no es como que empezamos a hacer pequeños desarrollos industriales, que alguna vez hemos hablado con Gustavo de la cantidad de extrusoras que se hicieron en el país y los abandonaron. O sea,
tal vez es mejor que se asocien y hagan una extrusora más grande. Digo extrusora porque siempre lo he charlado muchas veces con Gustavo, pero digo, cuando uno empieza a desarrollar pequeños puntos sin una dirección general del país, me parece que es muy difícil, es como siempre se está pensando en el pequeño productor, qué hace, y tal vez la definición del pequeño productor es asociarlos, y que como conjunto de asociación crezcan en la industrialización, que me parece que es el paso que debe dar hoy el productor agropecuario. Y sí, porque siempre hablamos que tenemos las pymes, pero no las ayudamos a que se Claro. desarrollen, a que crezcan, sobre todo en ciudades, en realidades como las nuestras, donde hay que son microempresas, el 95% de las que forman la estructura productiva de Río Cuarto, y que no se desarrollan, estamos siempre con el mismo nivel. Gustavo, ¿cómo es tu apreciación sobre este tema? Sí, bueno, un poco comparto 100% lo que comentaba Germán. Me tocó vivir desde cero un desarrollo industrial en donde comenzó siendo un emprendimiento y fue creciendo, siempre con recursos propios, a los tumbos. Alguna financiación obtuvimos, pero bueno, no solamente, yo creo que el desarrollo industrial no se agota solamente en la financiación blanda, sino que la condición macroeconómica y externa también genere rentabilidad del negocio. Uno puede tomar financiación, pero si después un emprendimiento, en el momento que uno hace las previsiones, está dando un margen de rentabilidad y sobre la marcha, los 2 o 3 años de haber comenzado, cambian las condiciones macroeconómicas y no se atiende, digamos, a esa empresa o a la realidad de esas empresas que empezaron con otra realidad macroeconómica, directamente es como un brote que está alargando sus hojas y se seca. Entonces, un poco también yo veo que cada gobierno que entra fomenta políticas nuevas y políticas hacia otra dirección, y los que vienen pedaleando desde hace un par de años, 3, 4, que vienen haciendo el esfuerzo, que vienen invirtiendo en el interior, quedan marginados o quedan en un segundo plano o no se atiende la realidad. Entonces, bueno, falta una política de Estado. En Claro, el caso por eso de... mismo no conseguimos que también grandes inversiones vengan, porque no van a arriesgar en este escenario. Sí, sí. Necesitamos dar previsibilidad y no lo estamos haciendo. ¿Y se ha notado un cambio en este sentido de un gobierno a otro? Yo te diría que el cambio que se nota es que te escuchan, que vos pedís juntarte con alguien y te dicen en una hora y un día y se te escucha. Lo que me parece es que, mira, hay algo que una vez dijo Cristina, y yo creo que parte de cierto en lo que decía era en que decía que el Estado no es una empresa. Y es cierto, porque el Estado no puede maximizar los costos, o sea, no puede pensar exclusivamente en el costo. Porque el Estado debe incurrir deliberadamente en algunos gastos para el desarrollo federal. En lo social, claro. En lo social. O sea, no es todo costo-beneficio en el Estado, es al revés. Cada costo que el Estado incurra, lo que debe hacer es tener un impacto social. Y lo que debería hacer es, los empresarios deberían ser los desarrolladores de empleo, porque van a ser los más eficientes en la retribución de esos empleos, y lo que debería hacer el Estado es control y seguimiento. Nada más. O sea, control para que nosotros no seamos abusivos, si querés, y seguimiento para que las empresas se desarrollen, como dice Gustavo. Si no te dan una línea de seguimiento, viene otro gobierno, te cambiaron las reglas de juego y dejaron una industria atrás. Gustavo, en el caso particular de las productoras aceiteras, en esos momentos están en un momento muy crítico, ¿no? Sí, Se lo he escuchado decir a vos algo de esto. Este tipo de empresas empezó a proliferar por el año 2003-2004 y empezaron con una base de costos en donde la energía eléctrica estaba subsidiada, en donde el costo salarial del operario de una industria aceitera no superaba los $600, y hoy esa realidad cambió totalmente. La energía subió tremendamente, el costo salarial de un empleado de la industria aceitera, que no digo que no lo tenga que ganar, pero al proyecto de baja escala lo impacta y de lleno. Hoy supera los $1.500. Entonces, y los productos que vende este tipo de empresas no puede formarla el precio, porque son productos que entran dentro del grupo de los commodities. Entonces, el aceite crudo tiene un precio de referencia y las harinas proteicas también tienen un precio de referencia internacional. Y si uno no trabaja los costos, no puede competir.
Y ahí se arma una combinación muy complicada que hoy gran parte de estas industrias o están paradas o están trabajando en informalidad o directamente, bueno, abandonaron el negocio. Están cerrando sus puertas muchas, ¿no? Sí, muchísimas. ¿En el caso de ustedes han perdido mercados externos por esta situación? Sí, totalmente. Y lo peor de todo es que el mercado que reemplazó a estas pequeñas empresas, porque en un momento se había empezado a desarrollar el mercado de la exportación, básicamente países limítrofes que son los que podemos atender por flete terrestre y no por barco. Entonces, cuando se empezaron a modificar reglas de juego y se le modificaron los aranceles a los productos que procesaban estas plantas, ese mercado que teníamos en los países limítrofes fue reemplazado por otros competidores de países limítrofes como Bolivia y Paraguay. Entonces hoy, por ejemplo, uno de los destinos que teníamos nosotros, que era Chile, fue reemplazado en gran parte por Bolivia y Paraguay. Hoy los chilenos le compran harina de soja a Bolivia y a Paraguay a menor costo que Argentina. Claro. Y están a más de 2.000 kilómetros de distancia del destino que están proveyendo. Entonces, evidentemente hay algo mal. Hay algo, En ese punto hay algo mal. En el primer bloque hablábamos de los costos y bueno, en el caso de ustedes es imposible bajar costos, diríamos, con esta situación, diríamos. En casos particulares. Y el Estado tendría que estar presente. Si nuestro rubro ya se torna ya inviable, digamos, si no, no habría tantas empresas con problemas y abortando ya su proyecto. Y lo peor de todo esto, yo creo que no es a lo mejor un proyecto de alguien que jugó, digamos, a insertarse en la industrialización, que era un productor grande, como en muchos casos, pero acá vamos al dicho vulgar, el que se quema con leche ve la vaca y llora. O sea, si vos tuviste un grupo de 300 emprendedores hace 10 años, en donde no hicieron departamentos, o a lo mejor hicieron algunos pero diversificaron, y le apostaron a una industria local y se quemaron, y hoy no lo va a convencer más de que vuelvan a apostar a desarrollar su producto. Yo entiendo que hoy el país, en lugar de estar industrializándose, se está primarizando, porque en mi caso particular, hoy la empresa agropecuaria da mucho más rentabilidad que la industria. Y nació como mi empresa agropecuaria nació como un proveedor de mi industria. Bueno, eso es lo que apuntábamos recién cuando hablamos de la famosa frase de agroindustrializar. O sea, se habla permanentemente de la agroindustrialización, pero en este caso es cierto, hay políticas que tienden a la primarización de la es que yo creo que lo que dice Gustavo es muy cierto, y ahí es una línea clara. El Estado promovió a pequeños productores, a la industrialización, sin un sostén, sin una red de sostén por debajo. O sea, los lanzaron, los entusiasmaron, parte de esa renta, que en vez de ir, como dice Gustavo, a departamentos, a edificios y todo lo demás, en vez de ir a alquileres más caros, se industrializó, fue a riesgo, no los acompañaste más. O sea, yo no digo que, y es cierto lo que dice Gustavo, no es que las industrias, las nuestras, deben subsistir por los subsidios de tener una electricidad barata. No, yo quiero precio de lo que vendo. Y después soy eficiente hacia atrás. Pero si lo que vendo no tiene precio, por más que me den amortizaciones aceleradas, por más que no sirve el negocio. Entonces, esas empresas a las cuales motivan, tal vez hasta faltó de parte del Estado una dirección hacia dónde querían ir. Claro. Y no habría que haberlos embarcado nunca a esos productores en esa cantidad de industrias. Y haberles dicho, necesitamos otra cosa, necesitamos hacer cerdos, y a los que hagan cerdos los vamos a beneficiar con créditos blandos o con alguna otra cosa. Y durante un tiempo, y después tendrán que ser eficientes. Pero esa es la mentalidad de Estado, de estrategia. Sí. Pero no hay estrategia, parece ser, en el Estado. Digamos. No. Cada funcionario que llega tiene su... Es muy difícil cada 4 años tener una estrategia. Claro. No, vos imagínate que estamos hablando de sacar productos exportables y estamos diciendo que el productor va a terminar, o sea, las industrias se están cerrando y vamos a volver a ser granero del mundo, o sea, porque vamos para atrás. ¿Entendés? No, o sea, no te conviene. Hay que diferenciar también acá de que, discúlpame Marisa la interrupción, ¿no? De que no todos van para atrás, porque hay mucha concentración de los commodities. Hay empresas que están creciendo y están creciendo fuertemente, se está dragando el río Paraná para que las empresas multinacionales sigan creciendo en volumen. Entonces, bueno, yo creo entender que se ha puesto un proceso largo en eso, en donde dragando el río Paraná se logre que haya derrame de acá 15, 20 años de esas empresas grandes sobre la sociedad. Pero las primeras beneficiarias de esas obras para que el Estado está haciendo mucha inversión son 10 empresas multinacionales
que van a exportar nuestros granos o nuestras harinas a granel por ese río. Claro, o sea, si existieran políticas destinadas a pequeñas y medianas empresas, creo que el impacto podría ser mejor y más genuino, además, ¿no es cierto? Y más federal. En el caso, por eso, más federal. En el caso, y concretamente también hablando de lo que habíamos comenzado a hacerlo en un principio de las políticas, que por ahí no es una cuestión de política, pero sí condiciones que son más regionales. El caso de las inundaciones, supongo que a todos les debe haber tocado en algún aspecto en mayor o menor grado, ¿no? En el caso de ustedes, Marisa. Terrible fue, en lo que es frutas, lo que es verde, Claro. lo que es horticultura, fue terrible. Claro. En las últimas 2 semanas se dispararon los precios, vos tenés estimado un costo, por decirte, un cajón de tomate, 200 pesos, y se pagaba la semana pasada 600. Y vos cómo, vos no con la retracción de consumo que hay, lo que vos haces es amortiguar en tu ganancia, pero en un momento no lo podés absorber más. Se complica. ¿Y qué hay de esto del conocimiento vulgar y que los periodistas se hacen muchas veces eco, disculpando la profesión del amigo Fabián, pero de el costo de producción al valor de mercado, al precio de mercado, que se hace hincapié que el productor no recibe nada, que hay que multiplicarlo por 5, es decir, que hay un 400% al medio que no está justificado. ¿Qué podemos decir desde tu punto de vista que está justo en el claro, ojo? Pasa que depende, o sea, la gente no tiene idea cómo se compone el precio final de un artículo, la cantidad de costos indirectos y que no son palpables, ni habla mano de obra, impuestos, flete, o sea, hay un montón de cosas que no es lo que yo le pago al productor. O sea, yo lo tengo en la cadena de justamente de industrialización a todo ese costo. Muchas veces tiene más influencia el flete y quizás hasta los envases que el propio producto. Es mucho ¿no? más Es mucho mayor. Por supuesto, es mucho mayor en el precio final. En el caso de Bio 4, o lo dejamos para después. Vamos a marcar la pausa, ya regresamos. Bien, continuamos con nuestros invitados analizando la realidad industrial local. Y en ese marco había quedado una pregunta que le había hecho a Germán sobre la realidad de Bio 4, en el sentido de cómo le ha impactado el tema de las inundaciones y la falta de infraestructura necesaria que tenemos en esta región. En particular en Bio 4, como mucho de su provisión es muy cerca de la planta, son muy pocos kilómetros, 50, 60 o 100 kilómetros como mucho, la realidad es que el impacto de las inundaciones ha sido muy bajo. Sí ha sido muy alto en socios de Bio 4, que hoy están en el sur de la provincia de Buenos Aires, muy complicado sin poder sacar su trilla, y lo que es Bio 4 tenía mucho contrato cerrado temprano, de maíces tempranos, que también fueron cosechados. Los maíces tardíos hoy están complicados y bajo el agua. En el caso de Alimentos Santa Rosa, ¿cuál es la situación por las inundaciones? Creo que un impacto mayor, digamos, por la producción tambera. Sí, claro, obviamente que del lado de la materia prima no tenemos la misma situación que Bio 4, o sea, nuestra provisión de materia prima siempre es relativamente de campo cerca, y el departamento de Río Cuarto se vio algo afectado solamente en la parte sur del departamento por las inundaciones, pero claro, los tambos sobre llovido mojado, ¿no? Ya veníamos de 2 o 3 años que a los tambos venían en achique, descapitalizándose. Entra el gobierno en la gestión de Macri y se le liberan las retenciones al maíz, y el tambo lo sufrió de sobremanera porque el precio del maíz, que es su principal insumo para engorde, se fue por las nubes. Y empezaron a cerrarse tambos, y la inundación fue la tormenta perfecta, digamos, el otro golpe que le dio el tambo para que hoy directamente en la mitad de los establecimientos tamberos tienen problemas. Subió el precio de la leche, pero es inviable producirla, porque si no tenés el lugar físico en donde vos estás explotando, por más que suba el precio no podés producirla. Un poco esa es la situación. En el caso de Bioeléctrica,
bueno, de bioeléctrica, sino de Bio4, en el tema de la producción, mejor dicho, está relacionado con el precio, lo que te quiero preguntar. Yo recuerdo el año pasado en el cual vos participaste en un programa acá en el cual hablábamos de una recuperación del precio, que hoy está en retroceso ese precio. Sí, hoy hay una discusión de cuál debería ser el precio del cupo de alcohol, cuando Bio4 y en general la industria hoy de alcohol está en un 80% de su máxima capacidad, o sea, y se está tendiendo a... Se está discutiendo si los arreglos previos, o lo que es hasta, creo que es 2025, me parece que está el contrato, de reverlo nuevamente. Y nosotros estamos discutiendo que lo que queremos ampliar es nuestra capacidad productiva para poder tomar mayor desarrollo en la zona. Que tal vez no vaya dentro del corte ni del cupo establecido, sino que vaya una nueva ley de motores flex y de liberación del mercado. La verdad es que el gobierno está intentando hacer una bajada de los combustibles, de los biocombustibles, supongo también por presión de los hidrocarburistas, ¿no? Más que nada. ¿Pero se puede bajar los costos? Digamos, nosotros estamos en realidad trabajando desde hace más de un año con costos internacionales. La idea es cómo bajamos los costos internacionales para producir a venta de precio internacional. El tema es que no querés tocar la mano de obra. La fácil es automatizar y tener la mitad de personal, y eso es lo que no queremos hacer. Automatizar para Bio4 sería un costo tal vez menor, pero no es lo que queremos hacer en la zona, porque no nos colabora con el desarrollo zonal. Marisa, ¿y hay expectativas que esta tendencia de recesión se revierta en algún momento? ¿Creen que se puede mejorar la situación? Hay esperanzas. No, creo que sí, pero bueno, hay que hacer muy bien los deberes. Ya pasaron varios semestres. Sí, creo que las empresas necesitan una reactivación. Yo supongo que esto se puede llegar a ser palpable después de septiembre. Creo que hasta esa fecha las perspectivas no son nada más son en más año quietas. Electoral. Claro. Donde quizás los ajustes que se iban a hacer todavía no se han hecho, ¿no? Claro, Entonces, sí. ¿cuáles son las expectativas en general del empresario? Porque también la CAME creo que hizo, a través de la encuesta de que hace la encuesta mensual de industrial, el 2/3 de las pequeñas y medianas industrias opinan con expectativa para un mejoramiento de sus ventas. ¿Ustedes en el caso de cada uno? Yo creo que después como dice Marisa, después de septiembre o de la segunda mitad del semestre, me parece que va a haber reactivación. Lo que también creo, sinceramente, es que ha habido mucho empresario cobarde en todo esto. Disculpame, ¿por qué pensás que va a haber reactivación después de la elección y no sería lo lógico alguien que pretende? No, porque me parece, yo no sé si el gobierno está tan enfocado en tomar medidas para una mejor legislativa. Me parece que el gobierno está en una condición que mucho más de lo que tiene no puede perder y tiene mucho para ganar. Es el gran ganador, puede ser, de las legislativas, por la posición en minoría que hoy tiene. O sea, con poco que haga probablemente pueda ganar alguna banca más, cosa que todos los demás tienen para perder. O sea, de lo que pueda ganar el Estado Nacional, los demás tienen que ceder banca. Entonces me parece, y porque ellos tienen cuando uno habla sobre ellos, no se están tomando las medidas de acuerdo a las legislativas. Ojalá sea así, o sea, creo que eso habla bien. Ellos lo están viendo de esa manera, o sea, no toman las medidas de acuerdo a las legislativas. Ellos tienen también, y lo han percibido, y tal vez la manifestación de la vez pasada en Buenos Aires, sienten de un gran apoyo, y hay mucha gente esperando. O sea, a mí lo que me asombra es la cantidad de gente que todavía, pese a las condiciones, espera. Que en otro momento no lo hemos visto. Me parece que hoy la gente está expectante de eso. O sea, sigue poniendo un voto de confianza. No sé si ese voto de confianza se transforma en unas legislativas favorables para ellos. Lo que sí creo que ellos no están tomando hoy decisiones por esas legislativas. Si no, hubiese sido mucho más fácil. Hacer demagogia en este tiempo, claro, para un gobierno nacional hubiese sido mucho más fácil. No, yo espero una mejora en las actividades después de septiembre, octubre, me parece. Sí, la condición de industrial nacional, digamos, y de una escala mediana a chica, yo creo que hay poco para especular.
O sea, lo que uno trata de ganar siempre es tiempo. O sea, si uno se frena y especula, pierde tiempo. Entonces uno lo que está siempre tratando, monedita que queda, monedita que se invierte para trabajar más cómodo, para trabajar con menos problemática, con más instalaciones. Entonces, si hay un sector especulando, no es justamente el industrial pequeño o mediano. Puede ser el capital de afuera, que está mirando qué pasa, o puede ser la empresa que ya superó la barrera de lo que pasa en el día a día del país o en el corto plazo, y que, bueno, si se alinean los planetas hacia una realidad en donde garantice más ciertas inversiones de volumen, va a aparecer el dinero que seguramente a lo mejor ni está en el país. Entonces yo quiero hacer esa separación, digamos. El que paga sueldo todos los meses y se esfuerza por juntar la plata para pagar sueldo todos los meses, hoy no está especulando, está gastando y está invirtiendo, y si junta un pesito más, también lo gasta. Entonces, bueno, quería hacer esa separación, esa salvedad. Es que el costo fijo no te lo permite, no te permite especular. O sea. Ojalá que después de septiembre o antes se logre la reactivación tan esperada para usted y también para la sociedad. Se nos ha agotado el tiempo, muchas gracias por venir. Gracias. Se van a llevar un presente del programa. Gracias un a ustedes por de invitarnos. Supermercado San. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La pausa, ya regresamos. Muy buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, hoy nos visitas en función o para hablar sobre el temita candente de nuestra ciudad, sobre estos allanamientos que ha hecho la AFIP en los últimos días. Exactamente, vamos a charlar sobre lo que ha sido noticia local, inclusive provincial y nacional de los diarios, de los allanamientos que ha hecho la Administración Federal de Ingresos Públicos en la ciudad de Río Cuarto. Bastantes domicilios ha habido procedimientos. Pero el análisis, si te parece, lo vamos a centrar esta vez no solamente en los allanamientos en forma general, sino en los allanamientos en particular de los estudios contables. Vamos a comenzar el análisis por el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde, entre otras cosas, que habla de los derechos y garantías, donde dice que el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativo podrá procederse a su allanamiento u ocupación. O sea, en principio, el domicilio es inviolable, salvo que una ley autorice a violentar, por así se llama, la garantía constitucional. En este caso, el artículo 224 del Código Procesal Penal de la Nación habla del registro domiciliario y la requisa personal. Y la ley 11683, que es la ley de procedimiento tributario, en el artículo 35, inciso E, dice claramente que se podrá recurrir a la fuerza pública, en este caso al juez federal de la dependencia, para que autorice el allanamiento a domicilio y requisas en caso que corresponda. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el allanamiento es cuando se va al domicilio ordenado por un juez, en este caso delegado en la autoridad competente, a obtener documentación o registro contables o cualquier otro elemento que haga presumir que en este caso hay delitos de índole tributaria. Y puede ser porque ha habido una denuncia, por ejemplo por el artículo 21 de la ley 24769, o porque por el simple hecho de la presunción habilita la medida para que la AFIP le solicite al juez que libre orden de allanamiento. Eso en cuestión general. Lo más importante que queríamos charlar aquí es la cuestión especial de los allanamientos a estudios contables. Evidentemente que si hay un allanamiento a un cliente de un contador público, por ejemplo, si allanaran a un cliente de mi estudio, existiría una gran posibilidad de que allanen mi estudio como consecuencia de que en mi estudio podría haber documentación respaldatoria o registros que podrían ser elementos de prueba
de un presunto delito fiscal, ya sea que haya sido denunciado por el artículo 21 de la 24769 o porque la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de su división de investigaciones, esté analizando esta cuestión y tengan elementos de prueba o presunciones de que allí se comete un delito. Entonces muchas veces mis colegas me consultan y me dicen, Hernán, ¿por qué me allanan mi estudio si en definitiva la presunción está sobre el contribuyente? Bueno, porque justamente nosotros como sus asesores contables o impositivos podríamos tener elementos documentales o registrales que probarían a prima facie este posible delito que se estaría investigando. Ahora bien, el mismo artículo 224 del Código Procesal Penal y el 231 del Código Procesal Penal nos indican que solamente se podrá secuestrar aquellos elementos que son de interés para la causa. No quiero decir que en todos los casos sea lo que yo voy a manifestar ahora, pero en algunos casos que me ha tocado a mí presenciar a efecto de defender a algunos colegas en la zona, llegan los funcionarios de AFE y obviamente proceden a revisar la documentación porque están respaldados por una orden del juez federal. Ahora bien, ellos solamente pueden revisar y secuestrar todos aquellos elementos inherentes al cliente del contador que se está investigando. No proceder a revisar el estudio generalizado porque hay violación del secreto profesional. Entonces, estos atropellos que se cometen contra los profesionales en ciencias económicas es cuestiones que debemos charlar en algún otro momento o en otro programa porque se nos agota el tiempo. Seguro. A efecto de profundizar y que el Consejo Profesional de Ciencia Económica tome cartas en el asunto. Bueno, lo vamos a dejar para analizar en otro programa, Hernán. Bueno, muchas gracias por tu visita. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches.